$65.000 millones. Ese es el dinero que un solo hombre robó durante más de 20 años. No era un criminal de poca monta, no actuaba en las sombras, tenía oficina en Manhattan, traje de lujo y el respeto de toda Wall Street. Y durante 2 décadas, absolutamente nadie sospechó nada. Esto es la historia de Bernard Madoff, y cuando termines de verla, vas a preguntarte cómo demonios fue posible. Bernard Lawrence Madoff nació en 1938 en Queens, Nueva York. No venía de familia rica, no tenía contactos en la élite financiera. Era un chico de barrio que desde joven tuvo una obsesión: el dinero y los mercados. Con tan solo $5,000 ahorrados de trabajos veraniegos instalando sprinklers, en 1960 fundó Bernard L. Madoff Investment Securities. Tenía 22 años. Lo que vino después fue una ascensión meteórica. Madoff fue pionero en introducir la tecnología informática en la bolsa de valores, algo revolucionario en los años 70. Tanto que llegó a ser presidente del Nasdaq, una de las bolsas más importantes del mundo. Era respetado, era admirado, era el hombre al que todo el mundo quería tener de su lado. Pero detrás de esa fachada impecable, Madoff escondía un secreto que llevaría décadas en salir a la luz. El fraude de Madoff funcionaba con algo llamado esquema Ponzi. ¿Qué es eso exactamente? Sencillo y devastador a la vez. Los clientes le daban su dinero a Madoff para que lo invirtiera. Él les prometía rentabilidades estables del 10 al 12% anual, sin importar cómo estuviera el mercado. Y lo cumplía. Siempre. Cada año los extractos llegaban puntuales mostrando beneficios perfectos. El problema es que ese dinero nunca se invertía. Nunca. Lo que Madoff hacía era usar el dinero de los nuevos clientes para pagar los rendimientos de los antiguos. Un ciclo infinito de mentiras que solo funciona mientras sigan entrando inversores nuevos. Durante años, el dinero fluyó sin parar. Bancos, fondos de inversión, celebridades, organizaciones benéficas, todos querían estar en el fondo de Madoff. Era exclusivo, era selecto. Te llamaban ellos a ti, no al revés. Y esa exclusividad artificial hacía que la gente confiara aún más. Entre sus víctimas, el director de cine Steven Spielberg, el actor Kevin Bacon, bancos europeos de primer nivel y miles de familias de clase media que habían puesto en sus manos los ahorros de toda su vida. Y aquí viene la parte que más duele, porque Madoff no fue invencible. Hubo quien intentó destapar el fraude años antes de que todo explotara. Harry Markopolos, un analista financiero independiente, estudió los números de Madoff en el año 2000 y llegó a una conclusión demoledora. Era matemáticamente imposible obtener esos rendimientos de forma legítima. Lo puso por escrito. Se lo envió a la SEC, el organismo regulador de los mercados en Estados Unidos, no una vez, sino 5 veces entre 2000 y 2008. La SEC lo ignoró. 5 veces. ¿Por qué? Porque Madoff era intocable. Su nombre, su reputación, su posición en la industria. Nadie quería creer que ese hombre fuera un fraude, y nadie quiso mirar demasiado de cerca. Madoff incluso bromeaba en privado con sus empleados más cercanos, llamando a su división de gestión de fondos el piso de la mentira. Lo tenía delante de sus narices y aún así, nadie actuó. El castillo de naipes cayó en diciembre de 2008. La crisis financiera mundial había llegado y los inversores, aterrados, empezaron a pedir su dinero de vuelta. Madoff necesitaba devolver $7,000 millones y no los tenía. El 10 de diciembre de 2008, Madoff llamó a sus 2 hijos, que trabajaban con él en la empresa, a su apartamento de Manhattan, y les confesó todo. Les dijo que todo había sido una mentira, que no había ninguna inversión, que era un gran esquema Ponzi. Sus propios hijos lo denunciaron a las autoridades al día siguiente. El 11 de diciembre de 2008, Bernard Madoff fue arrestado en la puerta de su apartamento. Tenía 70 años. El hombre más respetado de Wall Street, esposado frente a las cámaras de todo el mundo. En 2009 fue condenado a 150 años de prisión, la pena máxima. El juez recibió más de 100 cartas de víctimas antes de dictar sentencia. Muchas de ellas habían perdido absolutamente todo. Las cifras oficiales hablan de $65,000 millones en pérdidas.
Pero detrás de esos números hay personas reales. Jubilados que perdieron sus pensiones, familias que perdieron sus casas, organizaciones benéficas que tuvieron que cerrar porque Madoff había vaciado sus fondos. El propio hijo mayor de Madoff, Mark, se suicidó en 2010, exactamente 2 años después de la detención de su padre. El pequeño, Andrew, murió de cáncer en 2014. Bernard Madoff murió en prisión el 14 de abril de 2021, a los 82 años. Nunca mostró remordimiento real. Hasta el final culpó a los bancos, a los reguladores, a sus clientes. La mayor estafa financiera de la historia la perpetró no un hacker, no una organización criminal, sino un señor con traje y corbata al que todo el mundo admiraba. Y aquí está lo más inquietante de todo. El esquema de Madoff no murió con él. Cada año, la SEC destapa decenas de nuevos esquemas Ponzi. Algunos pequeños, otros multimillonarios. El patrón es siempre el mismo, y conocerlo puede salvarte de perder tus ahorros. Primera señal: rentabilidad constante, pase lo que pase. Ningún mercado del mundo, ninguno, sube de forma estable un 10 o 12% cada año sin excepción. Cuando algo parece inmune a las crisis, no es un genio detrás, es una mentira bien construida. Segunda señal: la exclusividad artificial. Si te dicen que no cualquiera puede invertir aquí, que hay lista de espera, que te tienen que recomendar, desconfía. Esa sensación de privilegio es precisamente lo que Madoff usó para desactivar tu sentido crítico. Tercera señal: falta de transparencia real. Madoff usaba una auditora minúscula de 3 personas en una oficina diminuta para manejar miles de millones de dólares. Nadie se preguntó cómo era posible. Pregúntate siempre quién audita de verdad el dinero y si esa entidad tiene sentido para el tamaño del fondo. Y cuarta, quizás la más importante: cuando algo suena demasiado bueno para ser verdad, casi siempre lo es. No importa cuántos famosos, cuántos bancos o cuánta gente respetable esté invirtiendo contigo. La opinión de la mayoría no es una prueba de legitimidad. Madoff engañó a Nobel de Economía, a bancos centenarios, a su propia familia. La próxima vez que alguien te ofrezca una oportunidad de inversión que parece perfecta, recuerda esta historia. Porque el mejor estafador no es el que parece sospechoso, es el que parece exactamente lo contrario. El caso Madoff no es una anomalía. Es un recordatorio de que el dinero sucio no siempre huele mal. A veces lleva traje, da conferencias y cena con presidentes. Si este video te ha abierto los ojos, suscríbete, porque esto es solo el principio. Cada semana destapamos un nuevo caso. El siguiente te va a dejar sin palabras.